Gracias. Regresamos a este su programa Foro Potosino, estimado auditorio. Y bueno, vamos a preguntarle al licenciado Ernesto Sánchez Aguilar, reconocido profesionista del derecho aquí en San Luis Potosí, además experto en temas internacionales, sobre este controvertido tema, este controvertido caso de Florán Cassés. Ha despertado una serie de sentimientos en las últimas fechas en algunos sectores de nuestra sociedad. Si esta reforma penal es un modelo extranjero copiado, si esta libertad de Florán Cassés prevaleció el debido proceso por encima de la justicia, si una víctima en el nuevo proceso, para lograr una correcta reparación del daño o una sentencia, dependerá entonces de la eficacia, de la eficiencia del servidor público que trabaje su asunto, dependerá el éxito de una investigación, de la eficacia de los operadores del nuevo sistema de justicia penal en nuestro país, licenciado. Bueno, antes que nada, yo quisiera decir que estoy impresionado de la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia en el caso de esa joven Florencia Cassés, porque hasta donde yo puedo entender la labor de un juez, y ellos son los máximos jueces de la nación, pues es la de esclarecer la verdad en los hechos que se plantean. Y la resolución de esos ministros fue la de decir que ellos no se metían a esclarecer la verdad. No se atrevieron a decir si era inocente o culpable, y esa era su labor y su función primordial. Una Suprema Corte, sobre todo, no está para analizar solo la forma, sino el fondo también. Pues natural, lo más importante es el fondo, lo importante es lo sustantivo, más que lo adjetivo. Aquí se ha mencionado el debido proceso y la presunción de inocencia, que en realidad son modelos impuestos por los norteamericanos, inclusive el juicio oral, que pueden ser muy buenos, o pueden ser regulares, o pueden ser malos. Más bien, todo depende de lo que mencionaban aquí nuestros colegas en la eficiencia del servidor público, desde el principio hasta el final en un proceso. Cualquier sistema puede funcionar, pero no puede funcionar si hay corrupción en los servidores públicos que administran la justicia o que investigan hechos delictivos o que están impreparados. Aquí lo importante es que haya gente capacitada en el sistema que fuere, acusatorio o no. Cualquier camino lleva a Roma, pero ninguno puede llevarlo si está corrompida la estructura. En el caso de esta joven Florencia Cassés, dije que me impresionó, no que me haya sorprendido la decisión de la Corte. En mi experiencia, casi en todos los tribunales, cuando hay un caso delicado, por lo general se lavan las manos juzgando solo la forma y no se comprometen con el fondo. Licenciado, este nuevo sistema, si no corregimos a nuestras instituciones encargadas de procuración de justicia, por ejemplo, nuestros policías, que es de donde nace propiamente la investigación, si no trabajamos en el tema de la corrupción, dejemos lo que es capacitación y otros temas, lo más elemental, que es la corrupción de nuestras instituciones, que el policía, no lo digo que todos, hay policías muy buenos, pero hay quienes detienen para investigar, siendo que debiese ser al revés. Bajo esas circunstancias, si no se
sanea nuestro sistema, ¿pudiese ser que el nuevo sistema le siga dando cobijo a la impunidad? Puede ser, porque una cosa es un nuevo procedimiento penal y otra cosa es la corrupción en sí misma, que es una forma de ser, es una conducta. Pero yo quisiera regresar al caso de esta Florencia. ¿Quién era esta joven Florencia? Pues era una mujer común y corriente que se vino a vivir a México, no se le conocía un oficio productivo, se hizo novia de un sujeto que era líder de una banda de secuestradores, es detenida. En lo judicial todas las instancias ratifican su culpabilidad, es decir, se establece una verdad jurídica de culpabilidad. Y resulta que la Suprema Corte dio esa resolución que ya comentamos. ¿Cómo se explica esa resolución? Bueno, ahí ya no tiene nada que ver el análisis jurídico. Todos sabemos perfectamente bien que desde el anterior presidente Sarkozy le pidió a Calderón, que era el presidente de México, la extradición hacia Francia. Calderón se negó a ello. Aquí hubo dos montajes. El primer montaje fue el que realizó Fox, cuando se dio cuenta que tenía un caso sólido de que había una secuestradora extranjera. García Luna le plantea el asunto de publicitar el caso penal de esta joven Cassés. Aquí concurren pues tres cosas: lo jurídico, la publicidad en los medios y lo político. Para publicitar Fox sus grandes avances en cuestión de aplicación de la justicia, pues le ordenó a García Luna, o García Luna le vendió la idea a Fox de hacer pues una telenovela prácticamente, es decir, filmar la detención de esta joven. Bueno, lo hicieron. Por supuesto, mal hecho, ¿verdad? Porque eso no correspondía a la forma en que fue detenida esa joven Florencia. Sí, pero también fue un montaje el de la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque ese fue un montaje político. Yo conozco a varios de los ministros de la Corte, que por supuesto son capaces y conocen de esto. Sí, pero los principios están sujetos a las líneas políticas, desafortunadamente. Yo no tengo ninguna duda que los ministros de la Corte decidieron así por consigna política. Claro, el presidente dice que él no tiene nada que ver con el Poder Judicial, y también no tiene nada que ver con Francia y con el tal presidente Hollande. Yo estoy absolutamente convencido de que el presidente negoció con el presidente de Francia la liberación de la joven Cassés. Por eso dije que no me sorprendía la decisión de la Corte. Fue una decisión política, no fue una decisión jurídica. Además, una decisión política mal hecha. ¿Qué opciones tenía la Corte en lugar de decretar un amparo liso y llano y dejarla en libertad y que se fuera hasta con escoltas directito al avión a París? Pues tenía las otras opciones. Y al día siguiente apareciera como artista en los medios de comunicación de su país, como una héroe, ¿no? Claro. La primera opción era haberle tomado la palabra a Sarkozy, que propuso la extradición. La Corte muy bien pudo haber dicho, bueno, y no tanto la Corte, es decir, simplemente el gobierno mexicano accede en virtud de tratados internacionales a la extradición de la fulana esta y que allá se arreglen los franceses. Si la sueltan o no es problema de ellos, pero que no nos hagan quedar en ridículo a nosotros. Y la otra opción, que también era muy sensata, era, bueno, hubo violaciones al proceso, bueno, repárese
si hay daños que se resarzan, lo que se pueda reparar y que se reponga el proceso y que con las pruebas que no están viciadas se dicte nueva sentencia. La O visión sea, que un amparo para efectos, pues. En pocas palabras, yo creo que escogieron el peor camino. Pues sin duda, amable auditorio, una nueva cultura jurídica a la que nos estamos enfrentando no solamente los abogados, sino la sociedad en general, que es importante que la comprendamos, que la entendemos, que la sociedad entienda también, que le llegue esta difusión también a nuestra sociedad, para que entienda, para que sepa que nos vamos a enfrentar a un sistema diferente, a una cultura diferente, donde va a prevalecer los derechos humanos, donde no todo va a ser cárcel. Y bueno, no me resta más que agradecer a nuestro reconocido panel de abogados, magistrado presidente Álvaro Eguía Romero, presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Muchas gracias por participar en este interesante panel. Maestro Fernando Sánchez Larga, director de la Facultad de Derecho, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Licenciado Ernesto Sánchez Aguilar, importante analista político, muchísimas gracias por vestir este panel, que es muy importante para nosotros hoy en su primer día para Foro Potosino, contar con la presencia de personalidades como ustedes y desde luego agradecer a nuestros amigos de Plano Informativo la oportunidad que le brindan a un servidor, que le brindan a la Asociación de Abogados San Luis Potosí, de participar en estos importantes ejercicios. Yo creo que en la medida que se lleven a cabo estos ejercicios vamos a ir avanzando un poco más o trabajando en el mismo sentido, tanto instituciones, sociedad como gremio de abogados. Muchísimas gracias por acompañarnos a su primer programa Foro Potosino. A usted que nos sigue, muchísimas gracias y hasta la próxima.